Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Vanessa Arellano, formo parte de la firma BR Management. El día de hoy vamos a comentar algunas preguntas frecuentes respecto del tema de CIROC. La primera pregunta es, ¿como propietario debes registrar la obra a través del CIROC, aunque yo no tenga trabajadores? Aquí tenemos dos visiones. Hay que recordar que si bien es cierto que el ROTIC es un reglamento que surgió con la idea de proteger a los trabajadores que están contratados por tiempo determinado dentro de la industria de la construcción, también debemos leer el reglamento en su totalidad y vamos a verificar en el artículo quinto que hay distintos supuestos o distintos patrones de la construcción, como son el propietario, el contratista y el subcontratista, por lo menos los que están en el ROTIC. Ahí menciona cuáles son los elementos que si tú realizas, vas a caer en el supuesto y por lo tanto tienes que cumplir con todo lo mencionado en el ROTIC. Es decir, que sí tendrías que registrar obra. Ahora, en algunos casos podrías no hacerlo como propietario, está bien si es la decisión, pero también hay beneficios en cuanto a que tú registres tu obra, ya que vas a poder tener una visualización a través del CIROC de todas aquellas personas o contratistas o subcontratistas que se vinculen a tu registro de obra. Y vas a poder tener ese control de si está su semáforo en verde o a lo mejor están incumpliendo, si ya cerraron su registro. Entonces, sí es recomendable. Digo, nosotros tenemos la idea de que caes en el supuesto del artículo quinto, fracción primera del ROTIC, que por lo tanto tienes que registrar tu obra, aun cuando no tengas trabajadores, le informas a la autoridad que estás construyendo obra a través de un tercero, que es con con quien realizas un contrato de obra, y esa persona con la que realizas el contrato de obra, pues son los contratistas. Ahora, la siguiente pregunta es, si hago trabajos eléctricos de maderería, ventanas, colocación de elevadores, entre otros, en los que se lleve a cabo fabricación fuera de obra y después colocación en el inmueble, ¿debo registrarme a través del CIROC? Aquí la respuesta va a ser sí, más bien es sí. ¿Por qué? Porque hay que recordar que aun cuando nosotros creamos que la construcción solamente trata de obra civil, no es así. Tenemos que remitirnos al artículo quinto y al artículo primero del ROTIC, y ahí nos va a explicar qué es obra. Y en términos generales nos dice que obra es la modificación o es cuando alguien realiza con sus trabajos modificación, transformación, remodelación de un inmueble o de un bien inmueble. ¿Qué es esto o qué son todos esos verbos que señala el artículo primero del ROTIC? Pues prácticamente es que si tus trabajos, tú como contratista, con tus trabajos modificas de forma permanente un inmueble, quiere decir que tienes que registrar obra porque estás construyendo de acuerdo con la legislación nacional. Ahora, también es importante que si tú eres el propietario, por ejemplo, y vas a contratar este tipo de actividades, pues tengas en mente que van a ser considerados obra de la construcción y por lo tanto no les lleves a cabo un contrato de suministro, sino un contrato de obra. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué actividad del catálogo de obra debo señalar si no encuentro justo lo que yo realizo? Ahora, aquí, esta es otra de las dudas más comunes y son de los errores más comunes, es que nosotros queramos avisarle a la autoridad a través del CIROC la fase en la que yo estoy trabajando o la especialidad en la que yo estoy trabajando, cuando realmente en el CIROC únicamente viene el catálogo de obra que viene dentro del acuerdo de mano de obra que emite el IMSS de forma anual. Solamente ese catálogo. Todos en la obra deberíamos estar construyendo el mismo tipo de obra, porque son obras terminadas y completas, es decir, residencia habitacional, hotel de lujo, eh, estacionamientos, entre otros, pero son terminados. No habla de fases o especialidades como son la cimentación, la estructura metálica, obra civil, carpintería, entre otros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo, mi tipo de labor ya específica, la voy a señalar en las observaciones. La siguiente pregunta es, ¿los registros patronales dónde deben generarse? Bueno, para que tú puedas abrir tu CIROC vas a tener que contar con un registro patronal dentro de la ubicación de la obra. ¿Dónde está la obra? En la subdelegación correspondiente a la obra, para que tú puedas abrir justamente tu registro patronal. Porque la idea de este reglamento, como les mencionaba, pues fue pensado para trabajadores que fueran contratados por obra o tiempo determinado. Pero si tú tienes a tus trabajadores de base
y los vas a mandar a esos lugares, no es necesario que los des de baja y los des de alta. Bueno, hay distintas posibilidades, ahí ya tenemos que ver un caso muy específico, cómo podríamos solucionarlo. Podría ser no registrar obra, podría ser probablemente también generar una vinculación de tus registros patronales. Hay varias opciones, pero ya tendríamos que ver específicamente. Lo que sí te decimos es que si te dicen o te forzosamente tienes que registrar obra, pues tienes que abrir un registro patronal en la ubicación de la misma. Ahora, la siguiente pregunta es recomendable separar los contratos por instalación y hacer únicamente otro por los temas de suministro? Y aquí la respuesta sería no, no es recomendable para nada hacer este tipo de cosas. Hay que recordar que en el artículo 5 del ROTIC se menciona una obligación solidaria tanto para los propietarios con sus contratistas y subcontratistas, como para los contratistas con sus subcontratistas. ¿Cómo vas a eliminar o vas a evitar esa obligación solidaria? Con tu contrato de obra, no con tu orden de compra y demás. Además, si tú separas tus contratos, pues prácticamente va a parecer que tu contrato son contratos de mano de obra, los cuales también ya están prohibidos. Un contrato de obra debe incluir toda una serie de cosas aparte de la mano de obra, ¿ok? O sea, aparte de ello, la expertise, los materiales, un montón de partidas es lo que incluye un contrato de obra y no es recomendable separarlos para nadie. Además, la autoridad, cuando se hacen este tipo de prácticas y tú separas y pones la mano de obra en un contrato aparte, independiente, va a quererte aplicar el presuntivo de mano de obra o el factor más bien de obra pública, de contratos de mano de obra, que es del 76% del monto de tu contrato. Se va a ir muy elevado, o sea, el riesgo se eleva. La siguiente pregunta es, si mis trabajadores están contratados de forma indefinida, ¿no debo registrar obra? ¿Podríamos llegar a defender ese punto? Porque en el artículo 1 del ROTIC menciona quiénes deben cumplir con todo ese reglamento. Y justamente menciona ¿no? Aquellos que se dediquen o que estén laborando dentro de las obras de construcción y tengan trabajadores contratados por obra a tiempo determinado. Entonces se puede llegar a defender. Pero en algunos casos, pues va a ser poco común que tú con tu cliente logres llegar a ese acuerdo en el que tú no registres obra por hacer obra de la construcción. Va a ser complicado que lo hagas. La verdad es que en la práctica, cualquier persona que realice obra está, por el tema del artículo 5, está obligado a registrar obra. ¿Por qué? A ver, aquí, ¿por qué otro tema tan importante? Hay que recordar que en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 35 específicamente, menciona cuáles son las duraciones de la relación laboral en nuestro país. Y hay distintas duraciones y hay algunos requisitos para cada una de ellas, como son por tiempo indeterminado, por obra o tiempo determinado, con la modalidad a prueba, la modalidad capacitación inicial y también aquellos que son por temporada. Pero en la parte final de ese artículo nos indica que si tú no señalas expresamente qué tipo de duración va a tener tu contrato o tu relación laboral, va a irse inmediatamente a que es por tiempo indefinido. Entonces, ¿qué pasaría? O es la autoridad es lo que de pronto menciona. Resultaría que entonces cualquier persona que no le dé contrato a sus trabajadores, pues no tendría que registrar obra. Y pues sería muy cómodo para nosotros. Es prácticamente lo que la autoridad de pronto, pues creo que tiene sentido. La verdad, hay cosas que cuando no tiene sentido, yo digo, no tiene sentido. En este caso, yo creo que sí lo tiene, porque entonces quiere decir que cualquiera que no realizara contratos, pues ya, automáticamente, listo, ya no tienes que registrar obra, perfecto. Y no va muy acorde justamente con la protección. Pues aquí la idea es que tenemos que informarle a la autoridad, o para qué es el CIROC, para que tú le informes a la autoridad cuando estás realizando obra. Esa es la intención. ¿Y cómo va tu obra? ¿Cómo va el avance? ¿Tienes dados de alta a los trabajadores o no? ¿Estás pagando la cantidad de cuotas que te corresponden o no? Esa es la idea, la protección también al trabajador y que la autoridad pues también se entere cómo va tu proyecto. Ahora, la siguiente pregunta es, si realizo servicios como limpieza, cambio de válvulas, entre otros servicios de mantenimiento, ¿debo registrar obra ante el CIROC? En la mayoría de estos casos no son obra,
son mantenimientos, son algún tipo de mantenimiento o algún tipo de servicio. Y aquí hay un otro grave error que suele suceder en las obras. Se cree que cualquier contratista que entre a una obra de construcción ya tiene que registrar obra. Y eso no es así. Si tú estás participando en un proyecto de construcción, tienes que verificar si tus actividades van a modificar por sí mismas las actividades del inmueble. Si la respuesta es sí, pues vas a registrar obra. Si no vas a modificar con tus acciones el inmueble, entonces no tienes por qué registrar obra. Justamente como una limpieza. ¿En qué la limpieza va a modificar el inmueble? Ah, es que ya antes el inmueble estaba sucio y ahorita está limpio. Pues no es una modificación permanente. ¿Ok? No es lo mismo que pintarlo. Ah, ok, ahí sí lo estoy modificando. Por lo menos de una forma. Yo no puedo simplemente, no se va a despintar así como por arte de magia, ¿vale? O estoy colocando a lo mejor aires acondicionados, de tal manera que si los quito del inmueble voy a romper a lo mejor la pared, o voy a tener que cablear, o voy a tener que modificar el inmueble. Ah, bueno, pues estoy construyendo. Pero ¿qué pasa si yo lo que realizo son estudios topográficos, estudios de calidad? A lo mejor participo dentro del análisis para generar el proyecto ejecutivo, entre algunos otros. Yo no estoy modificando con mis actividades el inmueble, yo nada más estoy estudiando el inmueble. Lo estoy estudiando. Ah, ok, aquí está bien el tal material, está perfecto, está en buenas condiciones, tiene la calidad necesaria. Muy bien. El topógrafo está haciendo sus levantamientos y demás, pero no está modificando el inmueble. Entonces, eso también es importante. Si ustedes realizan servicios, vayan a revisar el artículo 4 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para ver si caen en alguno de esos supuestos. Aunque sea solamente para obra pública, la naturaleza, ¿no? Porque al final de los artículos suelen decirnos, y todos aquellos análogos o de naturaleza análoga, pues tenemos que entender la naturaleza de lo que estamos realizando. Si tú no realizas obra, no tienes por qué registrar tu obra, porque además vas a poder tener problemas, algunas complicaciones al tratar de cerrar la misma, o en el caso de que la autoridad llegue a aplicar alguno de sus procesos en contra tuya. Entonces, eso solamente son las recomendaciones. Esas son de las preguntas más comunes que tenemos. Cualquier otra pregunta que tengan, también déjendolas aquí y con mucho gusto se las contestamos. Les dejamos también nuestras redes sociales y nuestros números de contacto. Les deseo excelente tarde.